Vamos a revisar algunos ejercicios adicionales respecto al capítulo de fundamentos y factores de conversión. Problema 1. Los ingenieros que estudian las ondas de choque suelen expresar la velocidad en milímetros por microsegundo. Suponga que la velocidad de un frente de ida es de 5 milímetros por microsegundo. Determina esta velocidad en metros por segundo y millas por segundo. Lo que tenemos que hacer es hallar los factores de conversión correctos. Nosotros para el inciso A queremos llegar de milímetros por microsegundo a metros por segundo. Por tanto, vamos a tener que multiplicar el factor de conversión de milímetros a metros. Su equivalente es 1000 milímetros a un metro. Y microsegundos a segundos, ya que es una potencia de 10 elevado a la 6 microsegundos son equivalentes a un segundo. Colocando las unidades en la posición correcta para su simplificación, podemos simplificar milímetro con milímetro, microsegundo con microsegundo y nos quedaría una cantidad en unidades de metros por segundo. En este caso viene a ser 5000 metros por segundo. Para el inciso B hacemos un procedimiento equivalente empleando la respuesta del inciso A. Multiplicamos 5000 metros por segundo por su factor de conversión a millas. Una milla es equivalente a 1609 metros. Por tanto, pasamos de metros por segundo a millas por segundo, efectuamos esta operación y obtenemos el resultado de 3.108. Problema 2. El corazón de un hombre late aproximadamente 72 veces por minuto. Calcule el número de veces que late durante toda la vida de un hombre que alcanza los 70 años y exprese el resultado en potencias de 10. ¿Cuál viene a ser la solución de este problema? Nosotros tenemos una cantidad determinada de tiempo que es 70 años, el tiempo durante el cual va a latir el corazón de esta persona. Por tanto, nosotros vamos a buscar una conversión de años para obtener la cantidad de latidos. ¿Cómo vamos a hacer eso? A través de la relación entre latido por minuto. Entonces pasamos a convertir años a días. Un año tiene 365 días. Pasamos a convertir días a horas. Un día tiene 24 horas. Pasamos a convertir horas a minutos. Una hora tiene 60 minutos. Y ahora empleamos la relación que nos da el problema, que se producen 72 latidos por minuto. Por tanto, vamos a pasar a convertir de minutos a cantidad de latidos. Efectuamos las operaciones indicadas aquí y obtenemos el resultado de 2.649 por 10 a la 9 latidos, que es la cantidad de latidos del corazón de un hombre que alcanza la vida de 70 años. Problema 3. Para determinar la longitud de un tubo capilar absolutamente regular, se halla su peso W igual a 69 miligramos, lleno de agua hasta la altura H igual a 8.1 centímetros. Su peso es W1 igual a 82 miligramos. ¿Cuánto mide el radio interior del capilar? Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? El problema nos indica que para determinar la longitud del tubo capilar, nosotros vamos a llenarlo con agua para obtener el peso. Entonces, lo que nosotros necesitamos es el peso del agua para obtener un volumen de referencia que nos va a permitir hallar la altura del cilindro o del tubo capilar a través de relaciones geométricas. El peso del agua va a ser igual al peso sub 1, que es el peso total tanto del capilar como del agua que está añadida dentro de él, y lo vamos a restar del peso del tubo capilar. De esta forma, nosotros vamos a obtener únicamente el peso del agua que está contenida dentro del tubo. Entonces hacemos la diferencia, 82 menos 69 es igual a 13 miligramos. Por tanto, 13 miligramos es la cantidad de agua que se encuentra dentro del tubo capilar. Ahora vamos a proceder a determinar el volumen. El volumen es igual a masa sobre densidad. Nuestra masa es de 13 miligramos. Yo tengo como dato la densidad del agua, que es 1 gramo por centímetro cúbico. Realizo el factor de conversión de 13 miligramos a gramos. 1 gramo es igual a milimiligramos. Simplifico
y voy a obtener el resultado de 0.013 centímetros cúbicos. Ahora lo que me está pidiendo el problema no es el volumen, me está pidiendo la altura, la longitud del tubo capilar. Por tanto, yo digo el volumen del cilindro es el volumen es igual a pi por radio al cuadrado por la altura. Aquí ya se encuentra despejado el valor del radio. El radio es igual a la raíz del volumen sobre pi por la altura. El volumen yo ya lo tengo de aquí, lo que he hallado con la masa sobre la densidad. Pi es una constante y la altura me está indicando en el problema que es h igual a 8.1 centímetros. Por tanto, reemplazo los valores. 0.013 sobre pi por 8.1 es igual a 0.02260 centímetros. Nosotros podríamos tomar en cuenta simplemente los tres primeros decimales, ya que este es un resultado muy exacto, pero nosotros podemos aproximarlo para tener una medida en milímetros, por ejemplo, que en este caso sería 0.226 milímetros. Problema 4. El profesor de física tiene una masa aproximada de 65 kilogramos. Exprese este valor en inciso A, onzas Troy, inciso B, slugs, inciso C, toneladas cortas, inciso D, toneladas largas. Entonces lo único que yo tengo que hacer es buscar el factor de conversión correcta. Para el inciso A nos pide onzas Troy, entonces lo que primero vamos a hacer es convertir de kilogramos a gramos. Yo tengo la relación entre onza Troy y gramos, que es 1 onza Troy igual a 31.1035 gramos. Realizo las simplificaciones, obtengo el resultado. Para el inciso B, yo aplico un factor de conversión entre kilogramo y slug, que es la unidad de masa del sistema inglés. Entonces yo tengo que un slug es equivalente a 14.59 kilogramos. Aplico las operaciones y voy a obtener el resultado de 4.455. Para el inciso C, aplico el factor de conversión de kilogramos a toneladas cortas. Primero convierto la cantidad de masa de kilogramos a libras. Un kilogramo es 2.205 libras y una tonelada corta es 2000 libras. Efectúo operaciones, obtengo el resultado 0.0717. Para el inciso D es exactamente lo mismo que el inciso C, simplemente en este caso ya no es tonelada corta, sino que es tonelada larga, y su equivalente en libras es un poco superior, es 2240. Efectuando las operaciones, el resultado me da que es 0.064 toneladas largas. Obviamente es ligeramente menor porque una tonelada larga tiene mayor masa, mayor cantidad de masa, 2240, en cambio la tonelada corta tiene 2000 libras. Problema 5. Un año luz es la distancia que viaja la luz en un año, es decir, aproximadamente 5.859.713.600 millas. Se estima que la Vía Láctea tiene un diámetro de aproximadamente 200.000 años luz. ¿Cuántas millas tiene la Vía Láctea de diámetro? Entonces aquí es bastante simple la solución. Simplemente me tengo que limitar a multiplicar la cantidad, bueno, la distancia que yo deseo medir, porque recordemos que un año luz es una medida de distancia, como me menciona el problema. Entonces la distancia que yo tengo es 200.000 años luz, y su equivalente, que un año luz es 5.859.713.600 millas. Realizando el producto me da el resultado de 1.172 por 10 a la 15 millas. Para el problema 6, me dice la ecuación E igual a mc al cuadrado por 1 sobre 1 menos el cuadrado de B sobre C es la expresión relativista de la energía cinética, donde m es la masa, B es la velocidad y C es la velocidad de la luz. Es dimensionalmente correcta. Determinar las dimensiones de E a partir de la ecuación. Entonces lo que tengo que hacer aquí es aplicar un análisis dimensional. Voy a aplicar el análisis dimensional a ambos miembros,
tanto para el valor de e que yo desconozco y para la expresión que está en el miembro derecho. Para la expresión que está en el miembro derecho yo voy a separar en factores, voy a obtener la dimensión de la masa por la dimensión de el cuadrado de la velocidad de la luz por la dimensión de este valor constante de 1 sobre la dimensión de esta diferencia, 1 menos el cuadrado de la velocidad sobre la velocidad de la luz. Entonces, como yo conozco que E minúscula es masa, nosotros ya sabemos que dentro de las unidades fundamentales nosotros tenemos la dimensión de la masa multiplicada por la dimensión de la velocidad de la luz elevada al cuadrado. Yo puedo quitar este exponente y colocarlo fuera de estos corchetes que me están indicando la dimensión. ¿Por qué hago esto? Porque yo conozco por tablas cuál es la dimensión de la luz, perdón, de la velocidad de la luz, que es una velocidad. Entonces yo voy a hallar su equivalente en dimensión y después, posteriormente, voy a operarlo con su exponente cuadrático o podría ser cualquier otro exponente que estuviese aquí en la ecuación. Multiplicado por la dimensión de una constante va a ser 1 siempre, aunque este valor sea distinto de 1, podría ser 500, 600, 350, cualquier valor, siempre va a ser su dimensión 1 para este procedimiento, ¿no? Para el análisis dimensional. Sobre la diferencia que teníamos nosotros, pero cuando nosotros tenemos una suma o una diferencia, nosotros asumimos que los términos que se están sumando tienen la misma dimensión. Por tanto, la dimensión de 1 va a ser la misma que la dimensión del cuadrado de este cociente. Entonces, vamos a reemplazar la velocidad, su dimensión es longitud por tiempo a la menos 1, el exponente se queda aquí, lo vamos a operar luego, este valor de 1 se queda aquí y en el denominador, ¿qué es lo que vamos a tener? De esta diferencia, como habíamos dicho anteriormente, como se supone que ambos términos tienen la misma dimensión, nosotros nos vamos a quedar con el caso más simplificado, que es este valor constante 1. Y como ya habíamos visto en el numerador, la dimensión de este valor constante va a ser 1. Por tanto, vamos a tener aquí que la dimensión del valor E es igual a la dimensión de la masa por, aquí ya estoy multiplicando este exponente, longitud al cuadrado por tiempo a la menos 2 por 1 sobre 1. Esto obviamente lo vamos a obviar y simplemente vamos a multiplicar la dimensión de la masa con esto y nos va a quedar que la dimensión de E es igual a la dimensión de masa, longitud al cuadrado, tiempo a la menos 2. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el valor de E básicamente era una cantidad de energía. Por eso nos decía el problema que es la expresión relativista de la energía cinética. La dimensión de la energía es esta que vemos aquí, masa por longitud al cuadrado por tiempo a la menos 2. Por tanto, ya habríamos concluido el problema y habríamos visto que la ecuación es dimensionalmente correcta. Problema 7. La ley de Fourier establece que la transmisión de calor por conducción a través de una pared de espesor X está dada por la ecuación. Tenemos la siguiente ecuación aquí, donde este valor de R es flujo de calor en unidad técnica británica sobre hora. A es área en pies cuadrados, X es espesor en pies, T, T sub 0 son temperaturas en grados Fahrenheit. A través de esto podemos interpretar que la ecuación está adaptada por el sistema inglés. Me dice determina las unidades y las dimensiones de la constante K. Al igual que el problema anterior, lo que nosotros tenemos que hacer es determinar las dimensiones de una variable que interviene en esta ecuación. En este caso viene a ser K. Pero a diferencia del problema anterior, que nosotros teníamos que el valor de la energía estaba despejado y nosotros podíamos operar directamente, nosotros aquí previamente deberíamos despejar el valor de K, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces despejamos el valor de K, K se queda en este miembro, X pasa a multiplicar aquí con el flujo de calor, pasa a dividir el área y la diferencia de temperaturas. Entonces vamos a tener que el valor de la constante K es igual al producto del flujo de calor por
el espesor sobre el área por la diferencia de temperaturas. Aplicamos un análisis dimensional, vamos a separar por factores el análisis dimensional como habíamos hecho en el anterior ejercicio. Dimensión de flujo de calor por dimensión del espesor sobre dimensión del área por dimensión de la diferencia de temperaturas. Ahora, la dimensión de flujo de calor nos dice aquí en las unidades que es unidad técnica británica sobre hora. Esto es una unidad de energía, esta es una unidad de tiempo. Vamos a colocarlo como el producto nos indica. Según el problema anterior, la energía tiene la siguiente dimensión: masa por longitud al cuadrado por tiempo a la menos 2. Y como tenemos horas en el denominador, quiere decir que es una dimensión de tiempo, pero elevada a la menos 1 porque se encuentra aquí, en el denominador. Multiplicado por la dimensión del espesor, el espesor está en pies. Pies es una unidad de longitud. En el denominador nosotros vamos a tener área, que son pies cuadrados, longitud al cuadrado, multiplicado por esta diferencia de temperaturas que, bueno, como nosotros sabemos dentro del análisis dimensional, cuando nosotros tenemos sumas o diferencias, los términos se supone que tienen las mismas dimensiones. Por tanto, he colocado aquí que la dimensión de la temperatura T es igual a la dimensión de la temperatura T sub 0. En el numerador voy a efectuar operaciones, masa se queda como está, longitud al cuadrado se multiplica con este, nos queda longitud al cubo, t a la menos 2 por t a la menos 1 nos queda t a la menos 3. En el denominador me voy a quedar con longitud al cuadrado y la dimensión de la temperatura nosotros la expresamos con la letra griega tita. Si nosotros efectuamos estas operaciones y lo colocamos solo en el numerador con lo que se encuentra en el denominador con exponente negativo, nosotros vamos a tener la masa tal y como está. Longitud al cubo sobre longitud al cuadrado es longitud, simplemente, t a la menos 3 y tita a la menos 1. Problema 8. Empleando análisis dimensional, establezca la relación entre el gradiente de presión A en newton sobre metro cúbico en la dirección radial de un tanque que contiene un líquido y gira sobre su eje vertical, en función de la densidad ρ, kilogramos sobre metro cúbico, la velocidad angular omega 1 sobre segundo y la distancia r en metros desde el eje de rotación. Entonces, tenemos como solución lo siguiente. Planteando una ecuación de correlación dimensional, tenemos que la dimensión de el gradiente de presión es igual a la dimensión del producto de las tres variables que me estoy mencionando: densidad, velocidad angular y distancia. Pero no tengo una ecuación con la que trabajar, no conozco los exponentes de estas variables, por tanto yo voy a colocar como variables que no conozco, x, y y z. Voy a comenzar a trabajar con con los datos que tengo. Me dice que el gradiente de presión es newton sobre metro cúbico. Newton es una unidad de fuerza. La fuerza tiene la siguiente dimensión: masa por longitud por tiempo a la menos 2. Metro cúbico es una dimensión de es una unidad de volumen, y la dimensión del volumen es longitud al cubo. Y en el caso del miembro derecho, lo que voy a hacer va a ser separar, como siempre he estado haciendo. Voy a separar en factores y voy a sacar el exponente afuera de la dimensión de la variable. Voy a simplificar en el miembro izquierdo. L al cubo, como está en el denominador, pasa al numerador con exponente negativo. Voy a tener 1 menos 3 igual a menos 2. Para el caso del miembro derecho voy a tener la dimensión de la densidad, kilogramos sobre metro cúbico, es masa sobre volumen. Eso es masa por longitud a la menos 3. Con su exponente x. Velocidad angular es el inverso del tiempo, t a la menos 1, con su exponente y. Y la distancia r, como es una distancia, tiene dimensión de longitud elevado a una potencia desconocida z.
Entonces voy a multiplicar ahora sí el exponente por lo que tengo dentro de mi dimensión. Masa a la x por longitud a la menos 3x por tiempo a la menos y por longitud a la z. Ahora puedo volver a multiplicar todo esto para tener una sola dimensión. Voy a tener masa a la x por longitud a la menos 3x más z, porque se opera este con este, y por leyes de exponentes, cuando yo tengo el producto de las bases tengo la suma de exponentes. Y voy a tener tiempo a la menos y. Como podemos notar, vamos a tener las mismas dimensiones en ambos miembros, masa, longitud y tiempo, pero expresados en potencias distintas o aparentemente distintas. Lo que yo tengo que hacer es igualar dichas potencias para que nosotros podamos encontrar estos valores de x, y z. Para el caso de la masa voy a tener aquí 1 y aquí voy a tener x, por tanto x tiene que ser igual a 1. Para el caso de la longitud voy a tener aquí menos 2 y aquí menos 3x más z. Voy a igualarlos, voy a tener menos 3x más z igual a menos 2, pero del exponente de la masa yo ya he deducido que x es igual a 1. Por tanto voy a tener menos 3 por 1 más z igual a menos 2. Si yo despejo el valor de z voy a tener que z es igual a 1. Finalmente para el valor de y vamos a trabajar el exponente de t. Aquí tengo t a la menos 2 y aquí tengo t a la menos y. Por tanto, menos y tiene que ser igual a menos 2. De ahí obtengo que y es igual a 2. Y reemplazo finalmente los valores que yo tenía de x y z, los reemplazo aquí en los exponentes, en la ecuación dimensional. Y vamos a tener densidad elevado a la 1 por velocidad angular al cuadrado por la distancia r elevado a la 1. Finalmente, yo puedo decir que dimensionalmente son iguales el gradiente de presión a la densidad multiplicada por la distancia por la velocidad angular elevada al cuadrado. Problema 9. La energía disipada en un conductor metálico de resistencia R por el cual circula una corriente I durante un tiempo t está dada por la ley de Joule, según energía igual a intensidad de corriente elevada a la x por la resistencia elevada a la y por el tiempo elevado a la z. Vamos a proceder en este caso tal y como habíamos hecho en el ejercicio anterior. Vamos a aplicar análisis dimensional, vamos a colocar las dimensiones de estas variables. En este caso tenemos corriente. Nosotros sabemos que la intensidad de corriente es una unidad fundamental, junto con la masa, la longitud, el tiempo, la temperatura, la cantidad de sustancia, etc. Luego, para las dimensiones de la resistencia, yo puedo revisar en las tablas y puedo ver que es masa por longitud al cuadrado, tiempo a la menos 3, intensidad de corriente a la menos 2, elevado a una potencia y. Finalmente, para el tiempo, tiene una dimensión de tiempo que está elevada a una potencia z. Voy a operar nuevamente todo esto que tengo acá. Voy a tener intensidad a la x, corriente a la x por masa a la y, por longitud a la 2y, por tiempo a la menos 3y, por intensidad de corriente a la menos 2y, por tiempo a la z. Voy a simplificar un poco, me voy a quedar con masa elevada a la y, longitud a la 2y, tiempo t elevado a z menos 3y, intensidad de corriente elevada a x menos 2y. Y ahora yo tengo que hacer la comparación. Aquí es un poco diferente. Yo tengo aquí masa, longitud, tiempo. Aquí también tengo masa, longitud, tiempo y adicionalmente tengo intensidad de corriente. ¿Qué quiere decir esto? Que este exponente de aquí, x menos 2y, tiene que ser igual a 0 para que se pueda producir la equivalencia, ya que aquí yo no tengo intensidad de corriente. Este valor de acá tiene que desaparecer. Por tanto, la potencia tiene que ser igual a 0. Vamos a empezar a trabajar con masa. Aquí tengo 1 y aquí tengo y. Por tanto, y es igual a 1. Para el caso de la longitud, aquí tengo 2 y aquí tengo 2y. 2y va a ser igual a 2, por tanto, y es igual a 1. Aquí yo tengo z menos 3y y aquí tengo menos 2. Z menos 3y es igual a menos 2. Yo voy a reemplazar el valor de y que he hallado aquí arriba. Voy a tener z menos 3 por 1 igual a menos 2. Por tanto, z va a ser igual a 1.
Y finalmente lo que habíamos estado hablando, x menos 2y tiene que ser igual a 0. Por tanto, x menos 2 por 1, que es el valor de y, que yo ya lo he encontrado aquí, es igual a 0. Si yo despejo el valor de x, voy a tener que x es igual a 2 por 1 igual a 2. Ya teniendo esos valores de x, y y z, puedo reemplazarlos en mi ecuación dimensional que tenía al inicio del problema. Intensidad de corriente a la x va a ser igual a intensidad de corriente al cuadrado. Resistencia elevado a la y va a ser simplemente resistencia porque el exponente es 1, y tiempo elevado a la z es lo mismo, tiempo elevado a potencia 1, por tanto se queda como tiempo. Entonces la dimensión, la equivalencia dimensional entre la energía disipada por el conductor metálico y estas variables es igual a intensidad de corriente al cuadrado por la resistencia por el tiempo. Problema 10. Me dice, dada la ecuación tau igual a t sobre a por b elevado a la x, todo multiplicado por 3 más 1.8 por b a la y sobre a. Encuéntrense los valores de x y y si se conoce que t es el torque en newton sobre metro, a y b son dimensiones de la sección son dimensiones de la sección en metros, tau es el esfuerzo cortante en newton sobre metro cuadrado. Entonces, como hemos estado haciendo, vamos a aplicar el análisis dimensional. La dimensión de tau es igual a la dimensión de esta expresión. Tau es un esfuerzo cortante. Aquí me da las unidades. Newton, que es una cantidad de fuerza. Su dimensión es masa por longitud por tiempo a la menos 2 sobre metro cuadrado, por tanto coloco longitud a la menos 2. Separo por factores, voy a tener dimensión de tiempo dimensión de este valor de t, que es torque, sobre la dimensión de a por la dimensión de b elevado a la x, por la dimensión de esta suma. Sigo desarrollando, voy a tener que la dimensión del torque, que es en newton por metro, es decir, fuerza por distancia. Voy a tener m, masa por longitud por tiempo a la menos 2 multiplicado por longitud. A y b son dimensiones de la sección, por tanto son longitudes. Voy a tener longitud por longitud elevado a la x. Y en el caso de esta suma voy a tener una equivalencia, porque por ser análisis dimensional yo sé que los términos tienen que tener la misma dimensión. Entonces la dimensión de 3 es igual a la dimensión de 1.8 por b a la y sobre a. Voy a trabajar un poco más aquí. Masa por longitud al cuadrado por tiempo a la menos 2 sobre longitud por longitud de la x. Por leyes de exponentes yo sé que se van a sumar. Longitud elevado a x más 1. Por la dimensión de 3 yo me quedo con el valor más simplificado. En este caso es 3. Yo sé que la dimensión de cualquier valor constante va a ser igual a 1. Entonces voy a establecer mi comparación. Voy a tener que en el miembro izquierdo y en el miembro derecho voy a tener masa, longitud y tiempo. Aquí la única variable, lo único desconocido viene a ser el exponente de la longitud. Aquí yo tengo longitud a la menos 1 y aquí tengo longitud elevado a 1 menos x. Por tanto, yo puedo plantear una ecuación en función de esos exponentes. Voy a tener que menos 1 es igual a 1 menos x. Si despejo voy a tener que x es igual a 2. En el problema me indica que tengo que hallar los valores de x y de y. A través del desarrollo completo de este análisis dimensional yo he podido hallar el valor de x. Sin embargo, el valor de y aún sigue siendo desconocido para mí. ¿Qué es lo que vamos a emplear para dicho valor de y? Vamos a emplear la otra igualdad que tenemos en la ecuación, que es esta. El paréntesis que teníamos de 3 más 1.8 por b a la y sobre a. Entonces nosotros sabemos que la dimensión de 3 es igual a la dimensión de 1.8 por b a la y sobre a. Voy a separar en factores. Para el caso del miembro izquierdo ya sé que la dimensión de una constante es igual a 1
para el miembro derecho voy a tener dimensión de 1.8 por la dimensión de b a la y sobre la dimensión de a. La dimensión nuevamente de una constante es igual a 1, y para el caso de b y de a, ambas son longitudes, solo que en el numerador yo tengo longitud elevada a la y. Voy a colocarlo solo en el numerador. Longitud pasa como longitud a la menos 1. Voy a tener longitud elevada a y menos 1. Nuevamente puedo establecer una comparativa. Puedo decir que y menos 1 es igual a 0, porque aquí la dimensión de la longitud desaparece prácticamente. Por tanto voy a tener y menos 1 es igual a 0. Entonces y es igual a la unidad.